Muchas bendiciones a todos los oyentes que están presentes, que están conectados en directo y los que seguirán escuchando a través de las redes sociales por esta grabación. Sean todos muy bendecidos. He titulado el tema Una sabia elección. Una sabia elección. Con base en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 al 25. Los que tengan Biblia pueden ir anotando, porque es bueno que ustedes, siempre digo, no traigan entero. Yo soy de las que nunca fui a un culto, ni voy a un culto sin Biblia, sin lápiz y sin papel. Porque yo no traigo entero. Yo pongo un colador alante así del púlpito. Y todo lo que no pasa por el filtro de la Biblia, yo no me lo trago. Yo llevo siempre apuntes para ver qué fue lo que predicó la persona. Y si es por las redes sociales que escucho predicar, también yo tengo papel y lápiz. Yo no trago entero. Ya uno sabe diferenciar comida tóxica y comida que le va a alimentar. Entonces, por eso siempre digo, saquen papel y lápiz, anoten y después busquen en su casa con la Biblia y con oración. Que esa es la verdadera confirmación. Si el mensaje es de parte de Dios y si le quedó alguna duda alguna. Josué 24. Capítulo 24, versículo 14 al 25. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del Jordán y en Egipto. Y sirvan a Jehová. Y si les parece mal servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejaren a Jehová y sirven a otros dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les hará mal y los consumirá, pues que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra vosotros mismos, de que han elegido a Jehová para servir. Y ellos respondieron, testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen sus corazones a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Señor, bendícenos a través de tu palabra, que tu palabra no regrese vacía, que haga el efecto para el cual es enviada. Señor, y que nosotros podamos tener inteligencia y sabiduría de parte tuya para tomar la mejor elección, de servirte a ti, Señor, porque nos conviene a nosotros. Padre, que esta palabra llegue a cada uno y que sea eficaz
y más cortante que toda espada de doble filo, porque tu palabra es la espada del Espíritu. Ahora, que esa palabra entre a la mente, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, que llegue hasta partir el alma, la quebrante, Señor. El corazón de piedra, quebrántalo con tu palabra. La mente incrédula, que ella pueda creer. Señor, todo el que está enfermo sea sanado por tu palabra. El que esté debilitado sea fortalecido por tu palabra. Y tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios, que es el pueblo escogido por Dios, cómo este pueblo se le olvidó pronto. Se le olvidó pronto cuando Dios lo sacó después de 400 años de esclavitud, de miseria, de pobreza, y cómo lo sacó con mano fuerte, destruyendo a su enemigo, despojando Dios al enemigo de sus riquezas y pasándole al pueblo de Israel como pago a más de 400 años de esclavitud. No lo sacó en libertad con las manos vacías, lo sacó con todo, con riqueza, con hijos, Entraron 72 personas y salieron millones. En 400 años, como ellos no planificaban, se pueden imaginar. Eso eran de a 12, nada más Jacob tuvo 12. Y eso eran con varias esposas, con varias mujeres, en fin, eso se multiplicaban rapidito. Ya no se puede hacer eso. Hay gente que aplica la Biblia para decir, Jacob tuvo 4 mujeres y para tener tantos hijos. Eso en la época pasada, ya no funciona eso. Ahora el hombre, cada quien tiene derecho a una sola mujer y la mujer a un solo marido. Esa fue la orden que puso el Señor Jesucristo en su nuevo pacto. Así que cuando ellos venían en el camino, ellos venían con unas costumbres en sus corazones, porque ellos en Egipto adoraban a dioses. En Egipto adoraban a dioses. Y en el desierto también adoraron a dioses. Después que Dios los sacó también, porque cuando Moisés subió 40 días a escribir las leyes en las tablas, que Dios lo llamó 40 días y 40 noches, el pueblo se desesperó y empezó a hacerse dioses ajenos. Y le pidieron a Aarón, que era el sacerdote, mira cómo se presta un sacerdote, cómo se presta para ser manipulado por un pueblo. Porque Aarón no era cualquiera, era el sacerdote. Y se dejó convencer por un pueblo desesperado, con culturas ancestrales, porque ese es el nombre que se le da a la brujería y la hechicería ahora. Culturas ancestrales, cuando traen brujería. Que ahora le llaman, con unas palabras bonitas, cultura ancestral. Y en esa cultura ancestral hay una cantidad de gente, incluso creyentes, aceptando esas culturas ancestrales. Y ahora se ve normal. Se ve normal esas culturas ancestrales donde se invocan y se practican costumbres paganas. Así hizo Israel, viendo cómo Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto, con la vara de Moisés, cómo Dios mató a los primogénitos egipcios, cómo Dios mandó plaga de mosca, plaga de sangre, plaga de granizo, todo para sacarlo con libertad, porque ellos no tenían ejército de guerra, ellos no tenían espada, ellos eran las manos de esclavos. ¿Qué sabían hacer ellos 400 años esclavizados? No iban a colegios, no iban a universidades, no leían, no estudiaban, una mente nomás allí de esclavos. Viene Dios y metió su mano fuerte y lo saca. Pero ellos tenían la cultura de adorar a otros dioses. Y se despojaron la misma riqueza que Dios les dio. Porque dice la Biblia que antes de salir, se les dijo a las mujeres hebreas, vayan a las casas de las egipcias y pídanle todo el oro, toda la plata y toda la ropa. Y ellas fueron, y dice la Biblia que Dios puso gracia entre las hebreas y entre los hebreos, ambos, y ellos pidieron. Y les dieron todo el oro, todas las piedras preciosas, le dieron toda la plata, todo, lino fino, todo se lo dieron. ¿Y sabe qué hicieron con ese oro
Y esa plata, ¿qué hicieron con esos metales preciosos? Hicieron un chivo, hicieron un becerro de oro, un becerro de oro. Eso fue lo que hicieron, para adorarlo y decir que ese era el Dios que los sacó de Egipto. Ahora entiendo, la gente dice, ¿por qué Dios se enoja tanto? Ese no es el Dios de la Biblia. La gente que dice que no es el Dios de la Biblia, el que permite grandes terremotos, grandes volcanes, grandes tsunamis, que permite tantas cosas, sí es el Dios de la Biblia. El que dice eso no ha entendido la Biblia. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y que Dios también es amor, pero también es fuego consumidor. Y que Dios ama, pero también castiga. Y que Dios también se quita y manda. Porque a Egipto no lo visitó el diablo, lo visitó Dios mismo, mandó las plagas, el mismo Dios. Dios quita la protección cuando quiere castigar y cuando quiere acabar con algo. Entonces ya esa costumbre la traían. Fue cuando Moisés partió las tablas, ustedes se saben ya la historia porque muchos han leído la Biblia y han visto películas. Por 2 veces tuvo que hacer las tablas, la primera la partió de la rabia. Pero seguían con esas malas costumbres. Seguían con esas malas costumbres. Y hubo un momento en que Josué, ya después que muere Moisés, Josué se pone firme a hacer lo que Moisés hacía. Porque un delegado tiene que hacer lo mismo de aquel que le delegó. Tiene que ser firme como el que le está dando ese poder. No puede torcerse. Si a ti Dios te mandó a hacer algo, tienes que hacer lo que Dios te diga, no lo que te diga un humano o lo que te diga alguien. Es como si tú fueras el empleado de una empresa y el jefe te dice, ve a tal parte y ya haz esto. Tú tienes que hacer lo que el jefe te dijo, porque estás representando una empresa. Y no puedes hacer lo que te da la gana, lo que te dijo el colega de al lado de la oficina, lo que te dijo el vigilante, lo que te dijo el portero, lo que te dijo cualquiera. Tú no puedes hacer lo que te diga otra persona distinta a tu jefe. Entonces Moisés se dio cuenta, Josué se dio cuenta de esto y fue cuando los puso a decidir, porque ya estaba cansado ya estaba cansado. Un jueguito de 2, sirva al diablo, sirva a Dios. Sigo al mundo y sirvo a Dios también, a la iglesia. Un pie allá, un pie acá. Y jugamos a 2 aguas. Eso es adulterio, eso es falsedad, eso es infidelidad. No podemos amar a 2 señores, porque aborreceremos uno para amar el otro. Por eso Josué lo llama un careo, los confronta y les dice, ustedes verán si siguen adorando al Dios que adoraron en Egipto sus padres, o al Dios de los amorreos, donde están ahora, o al Dios este. Ustedes, en otras palabras, acá los costeños, hagan lo que les dé la gana. Adoren a quien ustedes bien les parezca, a quien les dé la gana. Hagan lo que quieran. Eso fue lo que quiso decir. Si yo estuviera hablando por él, yo les hubiera dicho, hagan lo que les dé la gana y ahí me cansé de ustedes. Pero solamente sea una determinación. ¿Cuál es? El verso 15. El verso 15, voy a leerlo. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están todavía. Pero yo elijo. Yo hago una sabia elección. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo y de pronto voy a hablar con mis hijos para ver si quieren. O voy a hablar con los que están conmigo, con los nietos, con mi esposa para ver si quieren. Como él era cabeza, y la cabeza es la que manda en una empresa, en esa empresa se hace la voluntad del jefe. Yo siempre también, yo cuando fui empleada, yo entendí eso clarito. Yo no puedo ponerme a discutir con el jefe o a negociar mis políticas personales de cómo se debe administrar una empresa.
A mí me contrataron y me pusieron a firmar un contrato donde yo la leía bien y yo decía que estaba de acuerdo con ese contrato y lo firmaba y me sometía. El día que yo no quiera someterme a ese contrato, que no me guste, yo no voy a pelear con el jefe, ni me voy a poner a dividir la empresa, ni a dañarle el oído a los demás empleados míos, compañeros míos. Yo lo que tengo que hacer es, jefe, le renuncio. Y yo lo he hecho, yo he renunciado a todas las empresas. Pero no pretendo cambiar las normas internas de mis jefes, de esa empresa. ¿Qué he hecho yo? Me he retirado, yo renuncio y ya. Y monto mi chuzo aparte. En cuanto a empresa, por eso monté mi empresa. Y acá, Josué era el jefe de su casa, que es una casa, una familia. Esa es la casa, una familia. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encargarme de que en mi casa se predique la palabra, se adore a Dios, se sirva a Dios, se respete a Dios y se haga la voluntad de Dios. Y esa decisión la tomo yo. Mire que no dije, voy a ver si mi esposa decide por mí. O voy a ver si uno de mis hijos de pronto está de acuerdo conmigo. No, él la tomó en seco así. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo dijo, nosotros también haremos lo mismo. Entonces, esa decisión la tomas tú, mi hermano. Esa decisión la tomas tú en tu casa. La gente dice, no, pero eso no es obligado. No es que tú no tienes que obligar a nadie. Pero tampoco puedes permitir que en tu casa se haga lo que le dé la gana al otro. Porque si no caben dos juntos en una casa, debe salir uno. Dice la Biblia, no andarán dos en un camino si no están de acuerdo. Y un reino dividido no permanece. Y esto ha llevado a la iglesia a una crisis. ¿Por qué? Porque la hermana o el hermano que está buscando del Señor, el hijo viene y para no tener conflicto con el hijo le pone una parranda. Le pone la champeta, le pone la música vulgar, le pone lo que sea, el hijo mete cerveza, mete droga, mete lo que sea y la mamá o el papá no pueden porque ellos están en la sana paz de Dios. Y el diablo metido en la casa. ¿Dónde está la autoridad que tuvo Josué? Uno dice, ¿dónde está el Dios de Josué? Y Dios preguntará, ay, ¿dónde está Josué? Para yo ser su Dios. Señor, bendice a mi familia. Padre, salva a mis hijos. Y si lo dejas que llegue a las 3 de la mañana borracho, no hagas esa oración. No la hagas. Dios no te va a escuchar. Tú tienes lo primero que tienes que sentar a tu hijo y decirle que hay normas, aquí hay reglas. Usted no me va a llegar a las 3 de la mañana borracho. Usted aquí no me va a llegar así. Usted aquí no me va a hacer eso. Usted no va a meter novias aquí para que la embarace. Aquí. Usted no va a hacer esto. Y se apoyan. Dios apoya cuando tú tienes los pantalones bien puestos. Dios no apoya a la gente aguada. Por eso la orden que se le dio a Josué fue, mira que te mando que te esfuerces. O sea, ponte los pantalones. Allá no hay pantalones. Yo diría, amárrate la túnica bien amarrada. No se te suelte. Y seas valiente. Y es una orden, no fue si quieres. Entonces, en las casas debe haber una autoridad para alabar al Señor, para glorificar el nombre de Dios, para que la gloria de Dios llegue a esa casa, para que allí en esa casa reine la gracia del Señor y hayan sanidades. Y se vaya toda obra opresora, se vaya toda esclavitud, porque Dios honra a los que le honran. Y si te ponen a escoger, si eres esposa o esposo de un incrédulo, y si te pone a escoger, escoge entre tu iglesia y yo, entre Dios y yo. Y si tú te quedas con tu marido o con tu mujer, para no hacer el oso de que se divorció, que la dejaron, que lo dejé, y te quedas con él y desechas a Dios, te tengo malas noticias. Porque Dios honra a los que le honran y aborrece a los que le aborrecen. Entonces te vas a quedar sin marido y de todas maneras tienes que venir a Dios. O sin mujer. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se negocian. Son o son. Entonces, que también podemos ver que hay un mandato, y ese fue el que Josué quiso recalcar. Está en Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6:12, ya se los leo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Entonces, no hay otro. No podemos negociar.
la santidad. No podemos negociar la salvación. A mí cuando me han puesto, cuando yo trabajaba, porque era empleada, y me prohibían predicar, porque yo tenía que callarme por 2 pesos que pagan, yo siempre tuve en primer lugar la obediencia a Dios. Cuando el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, prediquen. Y el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Y cuando a mí me querían prohibir predicar donde yo trabajaba, yo sabía que yo no dependía, yo no comía de esa empresa, es mentira, uno come de Dios. Quien te da el techo, quien te da la comida y la ropa es Dios, y lo probó en el desierto, con todos esos hebreos que salieron. Y no solamente salieron los hebreos, se le pegaron una cantidad de personas atrás. ¿Quién no se pega a alguien que está teniendo tanta victoria? Ahí habían otros migrantes, otros esclavos. Y había más de 2 millones de personas. Y dice la Biblia que nunca su vestido se envejeció. Y era el mismo vestido. Y los calzados nunca se rompieron. Y era caminando. Y no por pavimento ni alfombra, era desierto. Pero dice la Biblia que el zapato crecía con el pie del niño. Lea la Biblia y se dará cuenta que el que sostiene, te da zapato, te da ropa, te da comida, te da agua, te da todo, es Dios. Así que si tú piensas callarte y no predicar para que no te echen del trabajo, te tengo esta mala noticia, te van a echar. Y peor, te van a echar con mentiras diciendo que robaste o que hiciste algo malo. En cambio, cuando predicas al Señor y no te avergüenzas de Él y no negocias, Dios te pondrá en alto, te defenderá y glorificará su nombre sobre ti, y los que están allí te respetarán. El mismo jefe te va a respetar. El mismo jefe te va a respetar y te van a tener como tuvieron a José en Egipto. Lo tuvieron de privilegios, lo pusieron como gobernador porque no era cualquiera. Estaba lleno del Espíritu Santo y Él lo puso en alto. Entonces, ¿cómo servimos al Señor? Primeramente en obediencia, en santidad. Porque hay personas que dicen, yo le sirvo a Dios, yo predico, pero está en pecado. Eso no es servir a Dios. Una obra social la hace cualquiera, hasta un ateo hace obra social. Hasta un ateo hace obra social. Los criminales hacen obras sociales. Acá en Colombia hubo un gran narcotraficante y todo el mundo lo conoce. Hasta película le sacaron, Pablo Escobar. Ese hombre hacía grandes obras sociales. Patrocinó mucha gente pobre, sacó a mucha gente de pobreza con el fútbol. Mejor dicho, ese tipo lo adoraban los pobres. Pero era un gran criminal. Entonces, si es por las obras, eso no sirve. El Señor, cuando dice que le sirvan, es empezando desde adentro, desde la santidad, desde la obediencia, desde el respeto interno. Donde te vayas a meter, ¿está Dios de acuerdo en que me meta a este lugar? Cuando vayas a hacer algo, ¿está Dios de acuerdo en que yo esté haciendo esto? Cuando vayas a abrir tu boca y decir algo, ¿está Dios de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿Está el Espíritu Santo de acuerdo en esta conducta que estoy llevando? ¿En este desorden de vida? ¿Está Él de acuerdo? Ese es el primer servicio, adorar. Y adorar es santidad, es pureza. Yo puedo cantar música de adoración, todo lo que quiera, pero si dentro estoy podrida, yo no estoy adorando. Estoy cantando, pero no estoy adorando. Por eso el Señor dice que llegará el tiempo en que vendrán adoradores, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que empiecen de adentro, la santidad, el respeto, la fidelidad. El respeto y el servicio a Dios empiezan adentro, en la mente, en el corazón, en el alma. Entonces, el servicio a Dios se exterioriza y empieza uno a reflejar eso que hay adentro. Debe haber coherencia, lo que hay afuera con lo que hay adentro. Qué bonito que la gente pueda oírte predicar en su casa, o en la iglesia, o donde estés,
y todo concuerde. Que no eres una cosa en la iglesia y otra en la casa. Y eres otra cosa en la empresa y otra en la calle. Uno debe ser el mismo en todo tiempo, porque somos cartas abiertas y debemos glorificar el nombre del Señor en toda nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestras palabras. Vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Biblia. Que nosotros reflejemos a Cristo cuando hablamos, cuando actuamos. Todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. El Salmo 100 dice, servirle con alegría. Servirle con alegría. Y la pregunta es, ¿le estás sirviendo al Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Aparte de salvarte y de santificarte, ¿le has hablado a alguien de Dios? ¿Le has dicho a alguien que existe un infierno y que existe un cielo? ¿Sí le has dicho eso a alguien? Porque hay personas que dicen, para no ofender, no le hablo de infierno. Y cuando esa persona se muere sin Cristo, y lo digo porque estoy con base en la palabra, si una persona rechaza a Jesucristo, en vida, olvídate que las misas lo van a sacar del infierno, olvídate. Porque el que rechaza al Señor ya perdió la salvación. Dice la Biblia, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, según la gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está clarito, no lo estoy diciendo yo. Pero hay gente que para no ofender a otros no le hablan de un infierno. Y como hubo un papa que dijo que el infierno no existía, le han dado más crédito al papa, un humano pecador, que al Espíritu Santo, que inspiró la palabra, que inspiró la Biblia, que trajo Jesús a la tierra y que dijo, el que no creyere será condenado. Y también dice que hay un infierno, donde Jesús cuando murió fue al corazón de la tierra, estuvo en el infierno Jesús 3 días, rescatando las almas que se habían perdido antes de él venir. Y también dice que el que no fue hallado, en el Apocalipsis dice eso, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde el gusano nunca deja de comer y la llama nunca se apaga. El infierno sí existe. Y si no estamos predicando a las personas que se arrepientan, es porque no creemos que haya un infierno. Porque un evangelio tan bonito, no más de carro, de beca, de estudio, de viaje, de novio, de matrimonio, de hogares brillantes, de hogares lindos, de sueldo, y no incluye el mensaje de salvación, de arrepentimiento y perdón de pecado, a ese cuento le falta más de la mitad, sobre todo el encabezamiento. Es un evangelio muerto. El evangelio es de arrepentimiento. Servirle a Dios con alegría. Servirle con alegría. El Salmo 100 dice, servir al Señor con alegría. Y el que no le sirva con alegría, porque se fastidia de servirle a Dios, porque está aburrido de servirle a Dios, porque está cansado de servirle a Dios. Miren lo que pasa. A mí cuando yo leí esto, yo hasta me asusté. Yo dije, Señor, perdóname si alguna vez me he aburrido, Señor. Malaquías, donde nos dice también que Dios, al final, nos mostrará la diferencia entre servirle a Dios y servirle al mundo, o no servirle. Y quiero leérselo. Malaquías 3:17. Dice así, y serán para mí, después que venga todo lo que está pasando en el planeta Tierra y lo que va a seguir pasando, mi hermano, porque lo que va a venir es terrible. Está pronto la Tercera Guerra Mundial. Y si no lo cree, lea más noticias, investigue. Y lea la Biblia también, que eso va de la mano. Ya se está acercando los tiempos más terribles. Dice el 17 del capítulo 3. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día en que yo actúe
y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí es que vamos a ver la diferencia. Por eso cuando vengan todas estas cosas que van a venir, las guerras, las catástrofes, todo esto, tú y yo vamos a ver la diferencia entre el que se burló de Dios y dijo, jaja, yo nunca he ido a una iglesia, ni leo Biblia, ni soy cristiano, y a mí me va muy bien. Peor le va a los cristianos, peor le va al que lee Biblia, peor le va no sé qué. Ese día se va a ver la diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió, entre el que amó a Dios y el que no le amó, entre el que menospreció a Dios y el que no le menospreció, sino que le tuvo en cuenta. Ese día se va a ver la gran diferencia. Y Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire qué privilegio tenemos si servimos al Señor. ¿Cuánto privilegio tenemos? Que donde esté el Señor, allí estás tú. Allí vas a estar tú. Dios ha mostrado a muchos profetas que lo que va a venir para la tierra es tan terrible, que el pueblo de Dios va a darle comida a los hambrientos en la guerra, en las desgracias, en las catástrofes. Que el pueblo de Dios que estudió medicina, que estudió cualquier oficio, va a ponerlo al servicio de los que están sufriendo en estos juicios finales. Y que el pueblo de Dios va a mostrar la diferencia, porque van a tener hasta para darle a los que no van a tener en ese momento. Van a orar por los enfermos y se van a activar dones de sanidad y de milagro para orar por los enfermos. Y van a tener alimento para dar. Y van a tener refugio para darles. Y van a tener ayuda para darle. Y es allí donde se va a ver la gran diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió. Y también se cumple Juan 12:26, donde dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, el gran privilegio de servir a Dios. Por eso, Josué tomó esta decisión, o esta sabia elección, que tú y yo debemos tomar hoy. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y los demás verán a quién sirven, a quien les dé la gana. Pero si no le servimos, en otra parte de la Biblia, no recuerdo ahora mismo el pasaje, dice, entonces van a servir a sus enemigos. Entonces van a servir a sus enemigos. Entonces ellos vendrán y te atacarán y vas a servirles a ellos. Por cuanto no quisiste servir a Jehová tu Dios, entonces vas a servir a tu enemigo. Y te va a atacar y te va a oprimir y te va a perseguir hasta acabarte. Entonces mejor hoy tomemos la gran y sabia elección que tomó Josué. Usted diga conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová, y los demás, ellos verán a quién les sirven. Pero esta decisión la tomamos hoy porque los días son malos y los días son cortos y los tiempos son malos, y no hay tiempo para jugar, y no hay tiempo para esperar, no hay tiempo no hay chance para nada. Todo está encima. Hay mortandad por doquier. Aviones estrellándose, trenes estrellándose, volcanes reventando, tsunamis, terremotos, maremotos, pestilencia. Ahora va a venir otra, por ahí están otra peste. Van a venir muchas mortandad, guerra, todo esto va a venir. Entonces, hagamos la decisión hoy y no mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos la decisión que tomó Josué. Señor, Josué dijo, ustedes verán a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy tomamos la sabia decisión y elegimos, Señor, servirte a ti, con mi familia, en mi casa, y por donde yo vaya, mantendré firme mi decisión de servir a Dios y obedecer antes que a los hombres. Y no voy a negociar mi santidad y mi salvación por comida, por ropa o por calzado, porque quien me viste, me calza y me alimenta es el mismo a quien le sirvo. Y mucho menos por caer en gracia delante de un gobierno
o algunas personas. Porque bástate mi gracia, le dices tú a tus hijos. Tu gracia, Señor, es la que nos basta. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los oyentes y ayúdanos a retomar, Señor, a retomar el camino que quizás muchos se han apartado y muchos han aflojado en el camino y muchos han dejado esta decisión que una vez hicieron, la dejaron olvidada. Hoy, Señor, que cada uno retome esta decisión y que nadie, Señor, de los que están oyendo se pierda por falta de conocimiento. Ni su familia, ni sus nietos, ni sus hijos, ni sus parejas se pierdan por falta del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a serte fiel y servirte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.